Quisiera hacer un par de reflexiones más para propiciar el debate, porque en Colombia se discute poco. Este es un país muy dado a tragar entero. El primer tema que quiero poner en discusión es este, el de las dobles calzadas. Y lo quiero poner en este sentido. Se han convertido como una especie de sinónimo de progreso y de salvación nacional hacer dobles calzadas. Y si no se hacen dobles calzadas, que son supremamente costosas por supuesto, entonces el país no progresa ni va a salir adelante. Y yo no dudo que hay dobles calzadas que son una necesidad del desarrollo económico, que si no se hacen el desarrollo del país se paraliza o se entorpece por lo menos. Pero aquí hay otras dobles calzadas que se están convirtiendo más en factores como de lujo, como de gastos de representación, ¿no? Cosas para mostrar más que necesidades. Aquí hay por lo menos una doble calzada, doctor Germán Cardona, y usted de pronto se acuerda de estas discusiones, que es la de Pereira a Armenia, que se diseñó absolutamente sobredimensionada. Yo hice un estudio con los profesores de vías de la Universidad Nacional de Colombia con respecto a si esa doble calzada cuando se planteó hace unos años era necesaria. ¿Y saben qué dio el estudio? Que 20 años después de construida la doble calzada todavía iba a estar extremadamente sobredimensionada. Es decir, que no era necesaria ni 20 años después. Y entonces aquí contarle a los colombianos una cosa que es importante. En estas cosas de los recursos públicos no se puede actuar con la lógica del filósofo de Palenque, que dice que es mejor ser rico que pobre, claro. Y es mejor el televisor de 30 pulgadas que el de 20. Y es mejor el avión que la flota, senadora. Pero el punto que hay que verse es cuando el televisor de 40 pulgadas es un lujo innecesario o por lo menos compite con otras necesidades de una familia, o cuánto montar en avión puede ser un asunto impagable, y así nos pasa con las dobles calzadas. ¿Cuáles son las que se necesitan? Coger los recursos públicos que por definición son escasos y comprometerlos con dobles calzadas que de pronto no se necesiten. Aquí yo le he oído incluso a analistas neoliberales poner en duda ciertas vías que se plantearon en el gobierno anterior, una por ejemplo que pretende comunicar toda la costa atlántica de punta a punta, y uno se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que van a llevar desde aquí hasta aquí? Y nadie da razón. Y resulta que las vías se hacen es para comunicar puntos, pero porque existe la necesidad de comunicar el punto, los dos puntos, o si no, ¿para qué se hacen las dobles calzadas? Por ejemplo, yo he leído por ahí que se está hablando de una doble calzada entre Barranquilla y Cartagena, senadora Daira Galvis. Yo he recorrido esa vía con cierta frecuencia, es una vía muy hermosa y la región es muy hermosa y todo, pero es una vía en donde hoy, siendo una vía que no es de doble calzada, pero de buenas especificaciones, uno transita solo, tranquilo, escasísimo transporte de carga, escasísimo transporte público de pasajeros, y entonces uno se pregunta, ¿y una doble calzada aquí? Además del lujo y el placer que uno siente en su carro privado de ir pues como un tiro de un sitio a otro, etcétera, pero es una necesidad de la economía esa doble calzada. O sea, se justifica coger los recursos que podrían ser los de la red terciaria de vías como las que acabamos de ver para ponerlos en esa doble calzada. Yo aquí no quiero, digamos, ser radical y oponerme a esa doble calzada. Lo que estoy diciendo es que a mi ojo pareciera que no es necesaria. Pero bueno, sobre esto existen estudios. Es que el problema de las vías es un problema como el diámetro de los tubos del acueducto. Cuando en las casas ponen media pulgada es porque no se necesita más de media pulgada, y el que ponga una queda como un bobo, ¿cierto? Porque ¿para qué una pulgada de agua si con media le sobra? Bueno, aquí nos pasa lo mismo. Los estudios de vías, que son estudios internacionales, dicen, mire, para tantos carros usted necesita estos, para tantos otros necesita esto, y le van diciendo desde el principio, si hay tan poquitos carros en una esquina, ponga un avisito de pare. Si le aumentan los carros, ponga un semáforo. Si le aumentan los carros, ponga una glorieta. Si le aumentan los carros, ponga un puente. Pero el alcalde que llega a poner un puente donde se necesita un letrerito de pare, pues por supuesto que es un alcalde que está loco. Entonces quiero llamar la atención sobre esto. ¿Por qué? Porque es que aquí hay poderes muy grandes a los que les importa un pepino sobredimensionar las obras, porque su negocio consiste en que entre más valga la obra, más plata ganan. Para un banquero la delicia es que la obra valga 1 billón, porque él gana un porcentaje del billón. Si se necesita o no se necesita, no importa. Él lo que necesita es que le aseguren que gana plata y que le pagan. Y como son obras garantizadas por el Estado,
siempre habrá quien pague y no hay riesgo de ningún tipo. Es decir, en estos asuntos de las vías el riesgo moral del que hablan los banqueros para los préstamos también existe. Y a los contratistas también lo que más les gusta es que la obra sea más grande, que se haga un puente donde no se necesita porque ganan un porcentaje. Y a algunos funcionarios públicos también les gusta eso, porque bueno, inauguran, sacan pecho, sacan fotos, para que no hablemos de otras prácticas que también pueden aparecer y que les hacen muy atractivos estos contratos. Entonces le llamo la atención al país acerca de que sobre esto se debe hacer una discusión. Simplemente introducir, no estoy diciendo que no se hagan, estoy diciendo que el análisis tiene que ser un análisis técnico, como de red de agua, que digan cuántos carros, cuántos van a pasar y qué se necesita, y actuar con la lógica de cuidar los recursos públicos que son escasos. Porque además hay esto, y se lo planteo como pregunta, doctor Cardona. Yo entiendo que lo que fija el precio de un flete es primero la distancia en kilómetros de un punto a otro. El flete, que es la clave para ver si la vía es factor de desarrollo, digamos, por lo menos en ese sentido, de la carga y las tarifas de fletes. Lo que determina el precio es el costo, la distancia en kilómetros, y lo normal es que las dobles calzadas en Colombia no reduzcan el número de kilómetros, porque lo que hacen, que es antitécnico además, es pegarle a la vía vieja una nueva, al lado. Bueno. Lo segundo que determina el precio de los fletes, entiendo yo, es si la carretera es de montaña o es plana, y eso normalmente no se modifica con las dobles calzadas, porque digamos que básicamente es lo mismo. Y lo tercero que determina el precio de los fletes, entiendo yo, es si la vía es pavimentada o no es pavimentada, y normalmente las dobles calzadas se hacen sobre vías que ya son pavimentadas. Entonces aquí aparece una pregunta clave: ¿las dobles calzadas disminuyen los precios de los fletes? Insisto, no quiere decir que porque no los disminuyan en ciertas condiciones no se deban hacer, porque puede haber otros factores en el análisis, pero estoy diciendo que esto tiene que ser parte del análisis. O sea, el país no puede seguir pensando en una red vial diseñada para los que tenemos carro y que el fin de semana vamos a pasear a algún lado y queremos ir pues a 180 así no tengamos afán de nada, y la felicidad de ahorrarse 15 minutos y que el viento le dé a uno en la cara y ese tipo de cosas del turismo. No, aquí hay que mirar otros elementos que son fundamentales en estos análisis. Y por último esto, senadora Daira Galvis, otra discusión interesante de poner. Se dice que estas son las vías, las dobles calzadas de la competitividad, y se supone que es de la competitividad importaciones y exportaciones, porque todas están diseñadas como hacia el mar, se supone, no todas, pero más o menos es un poco la teoría que he hecho. Entonces uno aquí hace otra pregunta: ¿esas vías abaratan los fletes? Bueno, supongamos que sí los abaratan y que en ese sentido, digamos, mejora la competitividad, pero mejora la competitividad, ministro, de lo que va y de lo que viene. Ese es un punto clave en la discusión. O sea, abarata los fletes de lo que se exporta y de lo que se importa. Entonces ahí aparece todo un debate. Pero además hay otra pregunta que hay que hacerse: ¿Colombia se va a volver una potencia exportadora exportando desde Bogotá, como a 1000 kilómetros del mar? ¿Sí es esa la lógica que se debe tener? Porque además les quiero dar este dato que es importante: si uno saca carbón y saca petróleo, que tiene unas condiciones de exportación muy particulares, porque el uno es por el oleoducto y los otros son unos, digamos, unas comunicaciones especializadas básicamente y en la costa norte de Colombia, las importaciones en Colombia en toneladas duplican a las exportaciones. O sea que por ese simple análisis grueso, digamos que si mejoramos de verdad las vías y se reducen los fletes del transporte, lo que va a suceder es que van a disminuir más los precios de las importaciones que de las exportaciones. No me opongo a que se mejoren las vías, que quede claro, simplemente llamo la atención para que se reflexione sobre estas complejidades. Por ejemplo, el túnel de la línea, ese va a disminuir los fletes sin duda, porque va a cortar la distancia, eso no hay duda. Pero ahí aparece una pregunta: ¿es para exportar el túnel o para importar? Porque el grueso de la exportación que sale por Buenaventura está al otro lado del túnel: café, azúcar y melazas. O sea que no necesitan ese túnel para nada. En cambio, las importaciones claves son a Bogotá, que es en la mitad del consumo nacional, y por supuesto se van a favorecer bastante. Los arroceros del Tolima y del Huila ya no deben estar nerviosos, porque por supuesto ese túnel va a abaratar bastante los fletes de la importación, ¿sí? Que hoy en cierto sentido
tienen alguna protección esos arroceros por la vía de que el túnel no existe. No me opongo a que el túnel se haga, quiero dejar claro, porque ya una vez el astuto del Andrés Felipe Arias entonces intentó decir que era que yo estaba en contra del túnel. Lo que estoy diciendo es que una cosa era la idea del túnel antes de la globalización para integrar el mercado interno, y otra cosa es la idea del túnel con la globalización, que lo que se integra es mercado externo con interno. Miren ustedes, simplemente lo planteo como un debate interesante, como una manera de llamarle la atención a los colombianos de que estas cosas se miren con detenimiento, porque los intereses y los poderes que se mueven en esto son muy grandes. Buena parte de los poderes del gran capital transnacional, particularmente de Estados Unidos, los estudios del BID, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, están sesgados con estos comentarios y estos análisis que yo estoy haciendo. Estos son realidades. Los intereses de los cacaos del capital financiero también son claros y son sesgados. Entonces, simplemente el llamado a los colombianos para que estas cosas se miren con detenimiento y para insistir que, a mi juicio, hay que hacer una revisión profunda de la política de vías, porque la política de vías, a mi juicio, como está, no está planteada en la dirección y con la lógica y los criterios que debería tener. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted, senador. En este orden le corresponde el uso de la palabra al senador Luis Emilio Sierra. Muchas gracias, señora presidenta. Una muestra de la audiencia que tiene el canal del Congreso, la transmisión de estos debates, es que aquí ha recibido varios correos en los cuales la gente de la región me solicitan que les ponga el país a usted, señor ministro, lo que aconteció en el eje cafetero, muy especialmente en la ciudad de Manizales en el pasado fin de puente festivo. Prácticamente estuvo bloqueada la ciudad. La vía Manizales-Mariquita permaneció cerrada. Fue imposible que se le diera apertura a esa vía en varios sectores que usted conoce, Sabinas y La Esperanza. Como si fuera poco, la vía a Medellín también estuvo con cierres parciales, y el aeropuerto de La Nubia, el aeropuerto que tenemos, que desafortunadamente opera bien poco en este puente festivo, le quiero contar, ministro, estuvo todo el tiempo cerrado.